Bienvenidos al curso de macroeconomía básica. En esta ocasión veremos el tema del índice de precios. Vamos a decir que un índice me mide el cambio porcentual de una cantidad en dos situaciones distintas. Cuando hablamos de índice de precios, por lo general nos referimos al cambio en dos periodos distintos. Entonces empecemos con el concepto de un índice simple. Un índice simple indica o mide la diferencia entre dos cantidades. Típicamente se expresa como el porcentaje que indica en cuánto varía una cantidad con respecto a otra que la vamos a denominar como base o como referencia. Aquí tenemos unos ejemplos de cambios que nos interesa medir. Por ejemplo, a algunos les puede interesar medir los centímetros que crece un niño de un año a otro, o también en cuanto aumenta el precio de ciertos productos, por ejemplo la carne, o también en cuanto crecen las ventas de una empresa. Por ponerlo en términos numéricos, si en una empresa se vendieron 1.500 unidades este mes, pero el mes pasado se vendieron solo 1.000 unidades, y si al gerente le interesa saber en qué proporción se incrementaron las ventas, lo que hacemos es fijar primero cuál va a ser nuestra base. En este caso, digamos que 1.000 es la base, por lo tanto lo que nos interesa saber es el crecimiento de este mes con respecto al mes pasado. Lo que hacemos es dividir 1.500 sobre 1.000 y esto nos da 1.5. Quiere decir que las ventas de este mes con respecto al mes pasado son 1.5 veces mayores, es decir, 1,5. Si a este 1.5 lo multiplicamos por 100, vamos a obtener 150%, es decir, que en este mes tenemos 150% más de ventas respecto a lo que tuvimos el mes pasado, o de otra forma que las ventas se incrementaron en un 50%. El ejemplo que acabamos de ver se denomina como cambio relativo, es decir, que comparamos dos cantidades a través de un cociente, donde en el numerador colocamos las ventas del mes actual y en el denominador las ventas del mes pasado. Es decir, lo que nos interesó fue medir las ventas actuales con respecto a un periodo previo. Lo mismo hacemos cuando queremos calcular un índice de precios simple. Lo que hacemos es primero fijar una base, que la base va a ir en el denominador, y en el numerador colocamos el precio que vamos a medir. Entonces decimos que el cociente P1 sobre P0, donde ya hemos dicho que P0 es la base, mide la proporción de P1 con respecto a P0, es decir, nos dice cuántas veces es P1 respecto a P0. En el ejemplo de las ventas obtuvimos 1.5, que quiere decir que las ventas de este mes fueron 1.5 veces mayores al mes previo. Después lo que hicimos fue multiplicarlo por 100 para obtener este crecimiento en términos porcentuales. Entonces, si calculamos primero el precio relativo y lo multiplicamos por 100, lo que hacemos es obtener el cambio porcentual del precio 1 con respecto al precio 0. Tenemos aquí otro ejemplo. Digamos que el precio de la carne en el 2014 fue de 90 pesos y que el precio en el 2015 aumentó a 110. Si queremos saber en qué porcentaje se incrementó el precio de el 2014 hasta el 2015, lo que hacemos es fijar como base el año 2014. Por lo tanto, P1 es el precio en el 2015 y P0 es el precio en el año 2014. Entonces, dividimos 110 entre 90 por 100. Si hacemos esto, obtenemos 122.22%, lo cual nos indica que el precio aumentó en 22.22%
del 2014 al 2015. Veamos ahora lo que es un índice ponderado. En el índice ponderado se va a asignar diferentes pesos a cada uno de los elementos componentes del índice, de acuerdo con la importancia que tengan en el gasto. Es decir, que en el índice ponderado consideramos más de un bien y cada uno de estos bienes forman una cesta de bienes y por lo tanto dentro de esta cesta de bienes cada uno de los bienes tiene una importancia relativa específica, es decir, que no todos los bienes tienen el mismo peso. Por lo tanto, esto hace más complejo el cálculo del índice, ya que debemos asignar diferentes ponderaciones a cada uno de los bienes con respecto a la importancia que tenga, por ejemplo, con el gasto del consumidor, ya que no es lo mismo consumir alimentos que consumir bienes de lujo. Entonces, cada uno de estos bienes tiene diferente peso en el gasto del consumidor. Pasemos entonces al tema del índice de precios del consumidor, que por supuesto es un índice ponderado, ya que calcula la variación de precios, pero de una cesta de bienes. Vamos a decir entonces que el índice de precios del consumidor es la media ponderada de los precios respecto a un año base. Veamos detalladamente esto. Una forma de calcular el índice de precios al consumidor es a través del índice de las Peires, aunque también existe otro índice que veremos en otra lección, que es el índice de Paget. Pero por el momento vamos a decir que el índice de las Peires utiliza la proporción del gasto de cada bien en el año base como ponderaciones fijas, es decir, que el precio que tiene un bien en el año base va a ser el peso que va a tener en los siguientes años que estemos considerando. ¿Cómo se calcula el índice de precios de las Peires? Aquí tenemos su fórmula. Decimos que el índice de las Peires es igual a la sumatoria de W, donde W es la ponderación del bien I en el año base, multiplicado por el precio del bien I en el año que se esté considerando y dividido por el precio de ese bien I, pero ese precio es el precio del año base, que es P0. Decimos que es igual a la ponderación del bien 1 en el año base multiplicado por el precio del bien 1 en el año en consideración y dividido por el precio del bien 1 en el año base. Si nos damos cuenta, en todos los sumandos se está considerando la ponderación del bien, pero en el año base. Vean que aquí está también la consideración del bien, pero en el año base. Además, todos se están dividiendo por el precio del bien en el año base. Lo único que va cambiando son los precios en el año en consideración. Entonces veamos eso con un ejemplo numérico. Decimos que tenemos aquí 3 distintos bienes y en la siguiente columna tenemos la proporción del gasto que se destinó a cada uno de estos bienes. En este caso decimos que en el bien A se consumió el 20% del ingreso, en el bien B el 30% y en el bien C el 50%. Aquí tenemos también los precios del año 2014 y los precios del año 2015. Entonces, en base a esta tabla, calculemos el índice de las Peires. Aquí tenemos la fórmula del índice de las Peires y aquí tenemos ya la descomposición del índice para los 3 bienes que hemos considerado. Entonces vamos a sumar la ponderación del bien A en el año base multiplicado por el precio del bien A en el periodo T y dividido por el precio del bien A pero en el año base. Lo mismo para los demás bienes. Tenemos la ponderación en el año base, el precio en consideración y el precio en el año base. Entonces calculemos el índice de precios para el año 2014, es decir, el índice de precios del 2014 con respecto al 2014. Empecemos con las ponderaciones. Cada una de las ponderaciones es con respecto al año base, de tal manera que aquí tenemos la ponderación del bien A
la ponderación del bien B y la ponderación del bien C. Entonces vamos a nuestra tabla y vemos que las ponderaciones son 20, 30 y 50. Por eso es que aquí sustituimos 20, 30 y 50. Luego lo que hacemos es tomar los numeradores. Los numeradores, recordemos que son los precios en los años en consideración. Tenemos 50, 80 y 120, que deben ser los precios en el año 2014. Y efectivamente tenemos que el precio en el 2014 son 50, 80 y 120. Posteriormente, dividimos sobre el precio del 2014. Como en este caso es lo mismo, vemos que tenemos igual 50, 80 y 120. Si hacemos esta suma, vamos a obtener 100. Quiere decir que en el año base el índice de precios es igual a 100, es decir, el 100%, ya que es el año base. Ahora calculemos el índice de precios del año 2015, pero con respecto al 2014, es decir, que el año base será el 2014. Recordemos que el índice de las Peires toma las ponderaciones del año base como fijas, por lo tanto, la ponderación del bien A en el 2015 será la misma que la ponderación del año base, que es 20, y lo mismo para los siguientes bienes. Tenemos que si la ponderación en el 2014 fue 30, lo mismo será en este año 2015, y la ponderación del bien C, que fue 50 en el 2014, será lo mismo en el 2015. Ahora lo que hacemos es multiplicar por el precio del año en consideración, que en este caso es 2015. Entonces, del bien A en el 2015 su precio fue de 55, para el bien B su precio fue de 90 y para el bien C de 125. Vamos a verificarlo en la tabla. Tenemos 55, 90 y 125. Efectivamente son los valores que tenemos acá. Ahora los precios deben ser los mismos que los precios del año base. Tenemos 50, 80 y 120, que es lo que tenemos acá, 50, 80 y 120. Si hacemos las operaciones, tenemos que el índice de las Peires para el año 2015 es de 107.83, es decir, que hubo un incremento de 7.83% respecto al índice de precios del año base, que es 2014. Dado que el índice de las Peires toma como referencia las ponderaciones del año base, entonces decimos que la canasta de bienes en el año base tuvo un incremento de precios del 7.83%.